اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhi majma'in. Bueno, tenemos la segunda leya que dice: Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Él es quien designó entre los iletrados a un mensajero de entre ellos. Yatlu alayhim ayati, que les recite sus versículos. وَيُزَكِّيهِمْ, les purifique, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, les enseñe la escritura y la sabiduría, وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, pues antes de ellos estaban en un extravío evidente. Esta ley habla de el segundo principio de la creencia islámica, que es la profecía. En la primera ley se hablaba de Dios, que era el poderoso, el santísimo, el sabio y el rey, y en esta ley se habla del profeta, o mejor dicho, de la misión profética y cuáles son los roles del profeta. En primer lugar, habla de que el profeta fue enviado entre los ummiyin, los iletrados. Al ummi, dicen al en árabe es madre, le llaman ummi al iletrado porque es relativo a la madre, que quiere decir que la madre, cuando recién nace el niño sin conocimiento. Después en las escuelas, con el maestro, con el profesor o con la enseñanza, aprende a leer. Entonces a la persona que no lee le llaman la persona de la madre, como siendo relativo a la madre, como si fuera que todavía está en el regazo de la madre, como si fuera que uno dice, bueno, el que todavía está con la madre no fue a la escuela, por ejemplo, o el que está con la madre no fue con el maestro. Entonces le llaman ummi, relativo a la madre. Sobre ummi, obviamente el ummiyin, que es el plural de ummi, tiene que ver con la gente de Meca, ya que el Corán desciende en Meca y el profeta Muhammad era uno de entre ellos, digamos, fue elegido entre la gente de Meca. El profeta Muhammad pertenecía al clan de los Bani Hashem, a la tribu de Quraysh, y obviamente era uno de estos árabes de la Meca. Como en la Meca el analfabetismo era la regla general, entonces se los llamó ummiyin. Habíamos dicho anteriormente que quizás 17 personas vivían en la Meca y sabían leer y escribir, mientras que todo el otro grupo de habitantes de la Meca no escribían ni leían. Pero como dijimos en la traducción, también aparece un tafsir del Tafsir al-Mizan, una interpretación del tafsir del Sayyid Tabatabai, en donde dice puede ser que ummi se refiere a aquellos que no tenían una escritura divina, o sea, un texto sagrado. O sea, hasta el momento los árabes de la Meca no les había llegado una escritura, por eso también puede ser que lo llamaron ummi. Pero igual lo que se sabe del profeta es que el profeta mismo no leía. Ahora, el por qué llamar ummi a ellos y por qué describirlos como iletrados y por qué revelar una leya que hable de que Dios envió a un profeta entre los iletrados, tiene que ver con algo que está relacionado a la milagrosidad del Corán. Y es que justamente como el profeta salió de este grupo de iletrados, y el profeta era iletrado, según, digamos, estas teorías coránicas, está claro que alguien iletrado, o alguien que sale de un grupo o de una cultura de gente que no lee ni escribe, que traigan un texto sagrado como el Corán, con la sabiduría que tiene, con la elocuencia que tiene, con los descubrimientos que posee y con todas esas, digamos, grandezas que tiene el Corán en sus dimensiones, es algo doblemente impactante. Es decir, que ya el Corán en sí es impactante si fuera, digamos, traído por un hombre de conocimiento, un sabio, alguien que tenga, digamos, sabiduría. Pero, ¿qué ocurre cuando se trata de un hombre que era iletrado en un grupo de iletrados? Es obviamente doblemente impactante. Luego habla de los objetivos, o mejor dicho, los roles, las responsabilidades del profeta, cuando dice que él le recita sus versículos, les purifica y les enseña la escritura y la sabiduría. O sea que hay tres roles fundamentales que cumple el profeta. El primero es la transmisión de la revelación.
como venimos hablando, Dios transmite a través del arcángel Gabriel la revelación al profeta, y el profeta tiene la responsabilidad de transmitirla a las personas, digamos. Entonces, el primer rol es que el profeta es un transmisor de la revelación, o sea, alguien que, por un lado, recibe, es el receptor del mensaje, y por otro lado, es el emisor a la gente. O sea, lo recibe desde el cielo y lo emite en la tierra. El segundo plan, o el segundo rol del profeta, la segunda responsabilidad y obligación del profeta, o rol, es lo que llaman at-tahdib o at-tazkiya, o sea, la purificación. Cuando dicen yuzakihim, les purifica. Obviamente el tema de la purificación tiene que ver con una purificación cultural, una purificación social, una purificación que a nivel sociedad, digamos, está relacionada a acabar con esa decadencia moral que tenían, a guiarlos hacia un camino de purificación en esas cadenas que los ataban a viejas costumbres negativas, desviadas. Quería cambiar y purificar la mentalidad de esta gente, purificar la sociedad de la corrupción, purificar la sociedad de los antivalores, y en la purificación obviamente había que trabajar el tema de las almas, la purificación de la psicología humana, la purificación de la conducta y el comportamiento del ser humano. Entonces ese es el segundo rol fundamental del profeta. Finalmente dice, les enseña el libro y la sabiduría, o sea, por un lado se los recita, por otro lado se los enseña. Obviamente la diferencia entre el libro y la sabiduría es que el libro es la revelación, que tiene que ver con el Corán y las leyes de Dios. La sabiduría tiene que ver con estos argumentos contundentes, categóricos, que tiene el musulmán para poder defender su conocimiento de la revelación. Es decir, que el Corán nos da el contenido y la sabiduría nos da la forma de poder armar este pensamiento, de poder armar esta cosmovisión, esta doctrina en nuestra mente. Entonces, de alguna manera, las dos son como las alas del sabio. El contenido religioso del Corán, el contenido, digamos, de estas enseñanzas coránicas, y esa sabiduría que se transforma después, obviamente, en una buena conducta. O sea, una cosa es leer y aprender, otra cosa es interpretar, percibir, digerir la información, aplicar la información, saber en qué lugar se pone cada enseñanza, en qué forma utilizarla, de qué forma aplicarla. Todo eso es necesario para ello la sabiduría. El profeta tiene el rol de enseñar tanto el libro como la sabiduría. Entonces, tres son los roles del profeta y de la misión profética, y lo interesante que ahí viene en el orden que debería desarrollarse. O sea, hasta no leer las aleyas el profeta no podía purificarlos, porque de hecho la lectura de la aleya era el comienzo de la purificación. O sea, los purificaba justamente dando nuevas noticias, trayendo nueva información. Entonces el primer paso es siempre informar a la gente. Si uno no informa a la gente, no puede pedir que la gente cambie su conducta, su comportamiento. Yo tengo que hablar con la gente y presentarle mis enseñanzas para poder tener un efecto sobre ellos. Hasta antes de hablar y de transmitir el mensaje, la gente no sabe, no tiene herramientas como para poder purificarse. Entonces lo primero que hacía era leer, recitaba. Entonces por eso el profeta, los primeros difusores del Islam, no eran difusores que hablaban de filosofía, de lógica, de hadices, de teología, de historia, no. El profeta los mandaba con el Corán. Vayan y lean el Corán, vayan y expliquen el Corán. Por eso la primera, digamos, ciencia que nace es justamente la ciencia del tafsir, la ciencia de la interpretación coránica. Los compañeros del profeta hablaban Corán y explicaban e interpretaban el Corán a la gente. Cuando, por ejemplo, Jafar Tayyar viaja a Etiopía y se encuentra con ese rey justo que le había dicho el profeta Najashi, le habla con el Corán. Dice, ¿qué dice vuestra religión acerca de Jesús? Le dice Surat Maryam, por ejemplo, el capítulo 19 de María. Entonces, el Corán era la base. Entonces, lo primero que hay que hacer para la guía de la humanidad es transmitir el mensaje, o sea, leer para ellos los versículos. Luego dice, viene la purificación, y ahí en el orden es interesante que antes de la enseñanza del Corán como enseñanza, para que puedan percibirlo y digerirlo,
hay que purificar. ¿Por qué? Porque el corazón es el recipiente del conocimiento. Si yo no tengo un recipiente purificado, se hace imposible poder cambiar y transformarme. ¿Por qué? Porque esa gente especialmente era gente enferma del alma, psicológicamente hablando, espiritualmente hablando, moralmente hablando. Eran gente que vivía en una gran decadencia humana. Entonces era necesario purificarles, o sea, quitarles todo ese mal que tenían en su pensamiento, esas contradicciones, para poder guiarlos. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.